1854, Manchester, Nuevo Hampshire. Dentro de la fábrica N, Mero 2 de la Amoskeag Manufacturing Company, el aire arrastra el calor metálico de una columna de hierro fundido tan gruesa como el torso de un hombre, y los maderos del suelo transmiten una vibración que sube por las suelas de las botas de trabajo hasta el hueco del pecho. El volante de inercia ya está girando. Lleva girando desde antes del amanecer. En la planta de tejido, arriba, los hombres lo perciben como un marinero percibe el mar en calma. A través de los huesos pequeños de los pies, del traqueteo de las bobinas en los estantes, del agua temblorosa en sus tazas de hojalata. 56 toneladas de hierro fundido. Una llanta cuya medida se da en pies y no en pulgadas, girando a una velocidad que los ingenieros han fijado, y que el regulador ha mantenido durante 10.000 mañanas. La rueda hace lo que ha hecho 10.000 mañanas. Ese es el punto. En la sala de máquinas abajo, un fogonero abre la portezuela de la caldera y echa una carga medida de antracita. Se gira para cerrar la puerta. El volante se parte. Un brazo se desprende del cubo. Un solo fragmento de hierro recorre hacia arriba 3 pisos de madera de pino y ladrillo. Telares son arrancados de sus soportes. Un hombre en el tercer piso desaparece antes de que el sonido lo alcance. Restos caen en el canal, en la calle, en el tejado de un edificio a 200 yardas de distancia. No fue construida para matar, fue construida para regular, para suavizar el pulso del vapor y convertirlo en el latido constante de 1000 telares. Entonces, ¿por qué la máquina más disciplinada de la fábrica se convirtió en la que transformó la planta de tejido en una zona de muerte? Para entender cómo todo terminó en metralla de hierro fundido, hay que retroceder a la era del diseño, a las fundiciones y salas de dibujo de los primeros años industriales en Nueva Inglaterra, donde la rueda aún no era un arma, sino una respuesta. En las décadas de 1820 y 1830, a lo largo del corredor del río Merrimack que unía a Lowell con las fábricas en auge de Manchester, los hombres que diseñaban las fábricas textiles se ahogaban en un problema que los libros de contabilidad podían medir, pero los pistones aún no podían resolver. Las máquinas de balancín y los primeros sistemas de vapor de baja presión, traídos para complementar las ruedas hidráulicas durante los meses secos, entregaban la potencia a sacudidas. El par llegaba de manera desigual. Los trenes de engranajes se hacían añicos. El hilo se rompía más rápido de lo que las tejedoras podían volver a anudarlo. Los maestros mecánicos de Amoskeag, entre ellos un joven ingeniero que más tarde llegaría a ser agente de planta, Ezequiel A. Straw, leían los libros corporativos y veían lo que cada pulso irregular costaba en dólares y bobinas. Necesitaban una solución mecánica capaz de tragar la inconsistencia y exhalar uniformidad. Necesitaban masa en movimiento. La matemática era antigua. Un disco que gira, dotado de masa suficiente y de velocidad suficiente, almacena energía en forma de inercia. Si esa energía se libera de manera lenta y constante, 100 máquinas conectadas funcionan como si compartieran un único pulso. El principio se entendía en la relojería, en las ruedas hidráulicas, en los pequeños volantes de las máquinas estacionarias. Lo nuevo era la escala. Los ingenieros de la fábrica propusieron tomar el principio y multiplicarlo por un factor que habría asombrado a los relojeros de una generación anterior. No estaban construyendo un arma, estaban construyendo silencio. La ausencia de sacudida. La decisión llegó en la década de 1840, en los patios de fundición y los talleres mecánicos donde el hierro fundido era considerado el material más racional sobre la Tierra. Era barato, era denso, podía verterse en cubos, brazos y segmentos de llanta, atornillarse, mecanizarse, hasta quedar exacto, equilibrarse y merecer confianza. Los ingenieros calcularon la velocidad periférica de la llanta frente a los límites de tensión que conocían a partir de la metalurgia de su época y dimensionaron la rueda para maximizar la energía cinética almacenada sin, según sus cálculos, exceder lo que el hierro pudiera soportar. Los libros de la fundición registraban el tonelaje de metal vertido. Los planos de especificación registraban la geometría de los segmentos de llanta y los patrones de los pernos que los sujetaban. Los planos del taller mecánico registraban los chaveteros tallados en el cubo. Cada cálculo era conservador para los estándares de la época. Cada margen era generoso. Cada suposición daba por hecho que el hierro fundido se comportaba como un material uniforme y predecible cuyo comportamiento bajo tensiones repetidas podía inferirse de su comportamiento bajo una carga única. Ninguna de esas suposiciones era correcta,
pero eran las mejores suposiciones que la profesión tenía y se aplicaron con disciplina. Una rueda más grande significaba una potencia más suave. Una potencia más suave significaba más telares por eje. Más telares por eje significaban más tela, más beneficios, más razones para construir la siguiente rueda aún más grande. Y aquí tomó forma la primera ironía. El volante de inercia era, según todas las medidas disponibles para sus diseñadores, el componente más seguro y disciplinado del edificio. No explotaba como una caldera, no hacía arco eléctrico como una correa, simplemente giraba. Y sin embargo, precisamente porque funcionaba tan bien, concentraba más energía almacenada que cualquier otro sistema de la planta. Creían haber construido la máquina más disciplinada de la fábrica. Habían construido la mayor munición sin estallar de Nuevo Hampshire. La primera instalación siguió la lógica de la ingeniería con la paciencia de las obras civiles. Se excavó un foso por debajo del nivel del suelo, revestido de ladrillo para contener el arco inferior de la rueda. Los cojinetes del eje se asentaron sobre cimientos de piedra labrada. La biela del regulador unía el acelerador de vapor con la velocidad de la rueda en un bucle de retroalimentación que se lee. En las facturas de construcción y en las valoraciones de seguros que han sobrevivido como un acto de fe mecánica. El agente de la planta firmó las órdenes. El capataz de instalación supervisó las primeras rotaciones cuidadosas. Los periódicos locales, que dedicaban columnas a la expansión de las fábricas, como los periódicos posteriores, se las dedicarían a los ferrocarriles, registraron la llegada de la rueda como prueba del progreso. Las primeras rotaciones de prueba fueron lentas. Se vigilaron los cojinetes, se comprobó el regulador, se midió y se volvió a medir la alineación del eje. Cuando por fin la rueda alcanzó su velocidad de operación, los ingenieros se quedaron a una distancia prudente y escucharon. No oyeron nada alarmante. Oyeron un zumbido. En cuestión de semanas el zumbido dejó de ser notable. En cuestión de meses era mobiliario. Durante 10 años, la rueda hizo exactamente lo que se le había prometido. Ese era el peligro. A lo largo de la década de 1840 y en los primeros años de la de 1850, la obsesión por la escala se extendió por el Merrimack como un contagio de ambición. Las fábricas de Lowell instalaron sus propias ruedas centrales. El tesorero de Amoskeag presionaba para obtener una mayor producción por eje. Los propietarios competidores nombres, registrados en publicaciones especializadas e informes anuales, elevaron las especificaciones en una silenciosa carrera armamentista medida en toneladas de llanta. Ruedas que antes pesaban 20 toneladas crecieron hasta 40. De 40 pasaron a 56. Las velocidades de operación subieron poco a poco a medida que los ingenieros perseguían la ganancia marginal de un telar más por línea de eje. Cada escalada se justificaba con la misma aritmética que había justificado la primera rueda. Cada escalada acercaba el borde exterior de la llanta al límite de fragilidad del hierro fundido. Un límite que los ingenieros de la época podían aproximar pero no medir con la precisión que el material exigía. La aritmética funcionaba sobre el papel. Funcionaba en la planta. Funcionaba año tras año en la producción constante de tela tejida que llenaba los vagones de tren rumbo al sur, hacia Boston. Cada tonelada añadida a la llanta sumaba una milla al radio de la catástrofe. A principios de la década de 1850, la fábrica N-2 se había convertido en un organismo, y el volante de inercia era su corazón. El árbol de transmisión por correas subía desde el eje principal hasta los ejes de línea de cada piso, de los ejes de línea a las poleas, de las poleas a los telares que llenaban las plantas de tejido con su clamor disciplinado. Los supervisores de planta aprendían a oír los telares individuales dentro del rugido colectivo. Las tejedoras acompasaban sus pasos al ritmo de los ejes. El fogonero en la sala de máquinas, el maquinista en el regulador, el aceitador haciendo su ronda con una aceitera de pico largo. Cada uno cumplía su deber dentro de un cuerpo cuyo pulso lo marcaba la rueda de abajo. Sonaban las campanas de turno. Los rituales de lubricación seguían su horario por horas. La ronda de control de calidad iba de telar en el orden de siempre. Años más tarde, las declaraciones de la investigación judicial nombrarían a algunos de estos hombres. Un supervisor de planta que se apartó de su puesto segundos antes de la rotura. Una tejedora que sobrevivió porque se agachó a recoger una lanzadera caída. Un fogonero que estaba de espaldas en la portezuela de la caldera. Los hombres no manejaban la máquina manejaba a los hombres. Y precisamente porque los manejaba tan bien, nadie la inspeccionaba como inspeccionaban las calderas. Las calderas habían matado gente.
Las calderas habían reventado en Lowell, en Pittsburgh, en los vapores del Mississippi, en cifras lo bastante sombrías como para que los aseguradores y los inspectores estatales hubieran empezado, lentamente, a exigir normas. El volante de inercia, no. Nuevo Hampshire, a principios de la década de 1850, no contaba con un régimen formal de inspección de volantes de inercia. No había protocolo para ensayos no destructivos del hierro fundido. No existía un método disponible para los ingenieros de fábrica de la época para detectar grietas finísimas por fatiga, invisibles al ojo. Los libros de seguros registraban las instalaciones de ruedas como activos de capital, no como riesgos. Los inspectores de calderas entraban en la sala de máquinas, miraban la rueda como un elemento fijo de la arquitectura y pasaban de largo. La doctrina que regía la inspección era el historial operativo. Siempre ha funcionado. Siempre ha funcionado. Siempre ha funcionado. La doctrina tenía su lógica. La mayoría de los sistemas mecánicos que fallan tienden a fallar pronto, en las primeras semanas o meses de funcionamiento, cuando los defectos de fabricación se revelan bajo carga. Una rueda que había funcionado durante años sin incidentes era, según el razonamiento de la época, una rueda que había demostrado su valía. El razonamiento no era descabellado, simplemente estaba incompleto. No tenía en cuenta la lenta acumulación de fatiga microscópica, ciclo a ciclo, a lo largo de millones de rotaciones, en un material fuerte en compresión y traicionero en tracción. La evidencia de que esa doctrina era equivocada ya existía, impresa, en el extranjero. Las fábricas textiles británicas habían registrado estallidos de volantes en la década de 1840. Revistas de ingeniería a ambos lados del Atlántico habían descrito separaciones de llanta, fallos de regulador, eventos de exceso de velocidad que terminaban en fragmentos atravesando paredes de fábrica. Las publicaciones especializadas recogían los relatos, pero no existía un registro centralizado de fallos, ningún organismo que agregara los desastres fabriles en un patrón que cualquier propietario aislado pudiera ver. Los agentes de Amoskeag, los tesoreros, los ingenieros consultores leían cada uno sus propios libros y su propia prensa local. No leían los relatos extranjeros como advertencias sobre su propio foso. La evidencia no estaba oculta, sencillamente no estaba recopilada. Para finales de 1853, las condiciones de la catástrofe se habían reunido por sí solas con la paciencia de la tensión acumulada. Y aquí entró en escena la segunda ironía. Las mismísimas cualidades que los diseñadores habían valorado: masa, densidad, inercia rotacional, la capacidad de la rueda para almacenar enormes cantidades de energía cinética y liberarla como potencia suave y uniforme, eran las cualidades que determinarían la geometría de la destrucción. La energía cinética almacenada se conserva. Cuando una masa giratoria se fractura, la energía que suavizaba 1000 telares no desaparece. Viaja hacia afuera, radialmente, en la dirección en la que ya iba la llanta, a la velocidad que ya llevaba la llanta. La velocidad de la llanta se vuelve velocidad del fragmento. La masa de la llanta se vuelve masa del fragmento. La resistencia de diseño de la rueda y el potencial destructivo de la rueda eran el mismo número, escrito 2 veces. Los ingenieros no se habían equivocado sobre la energía, solo se habían equivocado sobre quién la recibiría. Cada cualidad que los ingenieros valoraban se convirtió, en el instante del fallo, en la medida del daño. La rotura, cuando llegó en febrero de 1854, no se anunció. Una grieta microscópica de fatiga, acumulada de manera invisible a lo largo de años de ciclos de tensión en un cubo o en una unión brazo-llanta, alcanzó su límite una mañana cualquiera. No hubo zumbido de aviso, no hubo alarma en el tic-tac del regulador. La rueda simplemente dejó de ser una rueda y se convirtió en sus fragmentos constituyentes, viajando a velocidad de llanta en direcciones determinadas por la geometría de la fractura. Los registros del forense, las actas de la investigación judicial y las columnas de los periódicos de Manchester reconstruyeron los segundos posteriores como un inventario físico. Telares arrancados de sus soportes, suelos de pino atravesados, mampostería de ladrillo del foso agrietada hacia afuera, hombres muertos donde estaban, restos recuperados del canal, de la calle, del tejado de un edificio que los informes situaban a 200 yardas. Los testigos describieron un sonido que no era un solo sonido, sino una secuencia. Un chasquido seco, un desgarro sostenido, una concusión grave que rodó hacia afuera a través de las paredes de ladrillo de la fábrica. Algunos relatos
situaban el impacto del fragmento más ruidoso en el canal, donde el hierro golpeó el agua y levantó una columna de espuma. Otros relatos lo situaban en la calle, donde los caballos se desbocaron y un carretero salió despedido de su asiento. La rueda no falló ruidosamente, falló por completo. En los días que siguieron, Manchester se comportó como se comportaban los pueblos fabriles del siglo XIX, cuando sus máquinas centrales mataban a sus ciudadanos. Hubo funerales, hubo sermones. Editoriales pidieron prudencia sin poder precisar qué significaba la prudencia en ausencia de un régimen de inspección. Los selectmen visitaron el lugar, los clérigos visitaron a las familias. Las actas corporativas de Amoskeag, conservadas en los archivos de la compañía, registraron las decisiones prácticas, daños evaluados, rueda de repuesto encargada, fábrica reanudada en un plazo medido en días, no en semanas. Los telares no podían quedarse quietos. Los contratos había que cumplirlos. Los ejes tenían que girar. La rueda de repuesto era, según todos los testimonios, esencialmente del mismo diseño que la rueda que había fallado. El mismo material, la misma geometría general, las mismas suposiciones rectoras. La economía exigía continuidad. La profesión de ingeniería aún no había producido una alternativa que la fábrica pudiera comprar. Enterraron a los muertos el domingo. Los ejes volvieron a girar el lunes. La investigación se reunió con la seriedad procedimental que el desastre exigía. Los investigadores midieron los restos con una precisión extraordinaria. Pesaron los fragmentos más grandes recuperados. Trazaron las trayectorias desde el foso hacia afuera, a través de los pisos. Siguieron la fractura, en la medida de lo posible, hasta su probable punto de origen en la pieza fundida. El veredicto del forense identificó el suceso mecánico. El ingeniero que prestó testimonio describió el modo de fallo. Y aquí, la tercera ironía cerró el círculo. La precisión forense sobre los restos no produjo ninguna reforma de la filosofía de diseño que había producido los restos. No hubo prohibición de los volantes de hierro fundido. No hubo creación de un régimen estatal de inspección como respuesta. No hubo exigencia de que las fábricas mantuvieran registros de ciclos de tensión ni encargaran exámenes metalúrgicos de sus ruedas. La investigación documentó lo que se había roto. No se preguntó si el sistema que producía una confianza inquebrantable en la masa de hierro fundido era él mismo el fallo. El reflejo institucional fue tratar el desastre como un suceso mecánico aislado, una sola pieza mal fundida, una sola mañana desafortunada, en lugar de como la consecuencia previsible de una filosofía de diseño aplicada a escala industrial a lo largo de una generación de fábricas. Midieron los restos con un cuidado extraordinario. No midieron el sistema que los había producido. La reforma, cuando llegó despacio y desde un sitio inesperado. A lo largo de las décadas de 1860, 1870 y 1880, los fallos de volantes continuaron en toda la industria estadounidense, en fábricas textiles, en fábricas de papel, en los laminadores del comercio del hierro y el acero. Cada nuevo fallo se informaba localmente. Cada nueva investigación llegaba a conclusiones similares a las alcanzadas en Manchester. El patrón solo era visible para quienes miraban a través de muchos fallos, en muchos estados, durante muchos años. La Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Company, fundada en 1866, comenzó a agregar los datos de fallos que ningún organismo gubernamental había recopilado. Los boletines de seguros circularon. La American Society of Mechanical Engineers, organizada en 1880, dio a la profesión un foro en el que los fallos de volantes podían analizarse a través de empresas y de estados. Los diseños cambiaron. Las ruedas con llanta de acero sustituyeron a las llantas de hierro fundido. Los volantes segmentados con sunchos de acero contuvieron las consecuencias de la fractura. Los registros de patentes trazaron la lenta migración de la profesión lejos del material que había definido a una generación de ingeniería de fábricas. Las primas de los seguros sobre las instalaciones de volantes de hierro fundido subieron. La cobertura se estrechó. Al final, las matemáticas que una vez habían justificado la rueda funcionaron en sentido inverso. El coste de asegurarla superaba al ahorro de hacerla funcionar. La reforma no llegó en alas de la conciencia, llegó en el libro mayor del asegurador. Y entonces, finalmente, la economía que había construido la rueda mató a la rueda. Los motores eléctricos de accionamiento directo, distribuidos por la planta, eliminaron la necesidad de una fuente central de energía cinética almacenada. Cada telar, cada eje de línea, cada máquina podía alimentarse localmente. El foso del volante quedó innecesario. La biela del regulador quedó obsoleta.
El árbol de transmisión por correas, que había definido la arquitectura de la fábrica durante 3 generaciones, fue cortado rama a rama a medida que los motores llegaban a la planta. Amos Keag, que en su día había definido la manufactura textil estadounidense, convirtió sus accionamientos en las primeras décadas del siglo XX, después declinó durante los años 20, cuando las fábricas del sur ofrecieron precios menores que Nueva Inglaterra en mano de obra, después se declaró en disolución en 1935 y cerró en 1936. Los fosos se rellenaron, los ejes se retiraron, los reguladores se desguazaron. El zumbido que en otro tiempo había definido los edificios fue sustituido primero por el agudo silbido de los motores de inducción, y después de la disolución, por nada en absoluto. Las fotografías de la demolición conservadas en la Manchester Historic Association muestran los suelos donde una vez giraron las ruedas, los maderos aún surcados por décadas de vibración, el ladrillo de las paredes del foso, expuesto a la luz del día por primera vez desde la instalación. Un capataz de chatarra, trabajando entre el cadáver de la planta a finales de los años 30, registró las dimensiones de lo que se llevaba. El último volante de hierro fundido del tipo que había matado en 1854 salió como chatarra. El suelo que antes temblaba está ahora quieto. La máquina que ya no falla más porque ya no existe, ha cumplido por fin la promesa para la que fue construida.